La historia del profeta Daniel, un testimonio de fe y valentía según la Iglesia Católica. El profeta Daniel es una figura fundamental en el Antiguo Testamento, conocido por su fidelidad a Dios y su valentía en circunstancias extremas. Su historia se encuentra en el libro que lleva su nombre, compuesto por narraciones históricas y visiones proféticas que reflejan tanto el juicio divino como la esperanza mesiánica. Daniel vivió durante el exilio babilónico, un periodo de prueba para el pueblo de Israel, y su vida es un ejemplo eterno de cómo mantenerse firme en la fe frente a la adversidad. Contexto histórico: el exilio babilónico. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes nobles de Judá después de la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 605 a.C. Este exilio fue visto como un castigo por los pecados del pueblo, pero también como una oportunidad para que Dios mostrara su poder entre las naciones paganas. Según la tradición, Daniel era un joven de gran sabiduría, educación y apariencia física, características que lo llevaron a ser seleccionado para servir en la corte del rey babilonio. Daniel 1, 3-4. A pesar de estar rodeado por una cultura extranjera con valores opuestos a los suyos, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, permanecieron fieles a la ley de Dios. Desde el inicio, Daniel mostró una profunda confianza en Dios al negarse a contaminarse con los alimentos y el vino del rey, optando por una dieta sencilla de vegetales y agua. Su fidelidad fue recompensada con salud, sabiduría y el favor del rey. Daniel 1, 8-20. Las pruebas de fe de Daniel y sus amigos. La vida de Daniel estuvo marcada por episodios de gran prueba y manifestaciones milagrosas de la fidelidad de Dios. Uno de los relatos más conocidos es el de la estatua de oro erigida por Nabucodonosor y la negativa de sus amigos a adorarla. Por su obediencia a Dios, fueron arrojados al horno de fuego, pero un ángel los protegió, y salieron ilesos, demostrando el poder del Dios de Israel. Daniel 3. Más adelante, Daniel interpretó sueños y visiones que los sabios de Babilonia no pudieron entender, como el sueño de la estatua compuesta de distintos materiales, que simbolizaba los reinos sucesivos del mundo hasta la llegada del reino eterno de Dios. Daniel 2. Esta capacidad para interpretar sueños no solo le otorgó un lugar prominente en la corte, sino que también confirmó su papel como portavoz de la voluntad divina. Daniel en el foso de los leones. Uno de los episodios más impactantes de la vida de Daniel ocurrió durante el reinado de Darío el Medo. A pesar de su lealtad al rey, los enemigos de Daniel tramaron un complot para desacreditarlo, sabiendo que su fe inquebrantable sería su debilidad. Convencieron al rey para que promulgara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio rey. Daniel, sin temor a las consecuencias, continuó orando a Dios 3 veces al día, como era su costumbre. Por esta razón, fue arrojado al foso de los leones. Daniel 6. La intervención divina fue evidente cuando un ángel cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso al día siguiente. Este milagro no solo reafirmó la fe de Daniel, sino que llevó al rey Darío a emitir un decreto reconociendo la soberanía del Dios de Daniel sobre todos los demás dioses. Las visiones proféticas de Daniel. Además de los relatos históricos, el libro de Daniel contiene visiones proféticas que han sido fundamentales para la teología cristiana, especialmente en relación con la escatología. Entre estas visiones se incluyen los 4 animales. Daniel 7, una visión de 4 bestias que representan los grandes imperios de la historia, culminando con la llegada del Hijo del Hombre, un título mesiánico que Jesús adoptó para sí mismo en los Evangelios. Mateo 26, 64. La estatua y la piedra. Daniel 2 simboliza los reinos del mundo que serán destruidos por el reino eterno de Dios, descrito como una piedra que derriba la estatua. Las 70 semanas. Daniel 9, una profecía que apunta al tiempo del Mesías y su misión de reconciliar al mundo con Dios. Estas visiones han sido interpretadas por la Iglesia Católica como un testimonio de la soberanía de Dios sobre la historia y un anuncio de la redención final a través de Cristo. Lecciones y legado de Daniel. El legado de Daniel es profundamente significativo para los cristianos. Su vida es un ejemplo de cómo vivir con fidelidad en un mundo hostil y cómo confiar en Dios en medio de la adversidad.
Sus visiones revelan el plan soberano de Dios y la esperanza de la salvación final. Fidelidad a Dios. Daniel nos enseña que la obediencia a Dios debe ser prioritaria, incluso frente a las amenazas de persecución o muerte. Confianza en la justicia divina. A través de su historia, vemos que Dios siempre recompensa la fe y defiende a sus siervos en tiempos de prueba. Esperanza escatológica. Las visiones de Daniel nos recuerdan que la historia tiene un propósito divino y que el reino de Dios prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Versículos clave y explicación. Daniel 1:8. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Este versículo muestra la determinación de Daniel de mantenerse puro según la ley de Dios, incluso en un entorno cultural contrario. Daniel 3:25. Miren. Veo a 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Una referencia al poder de Dios para salvar y proteger a los que confían en Él. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. Una declaración de la protección divina, que destaca la relación íntima entre Daniel y su Dios. Impacto de Daniel en la fe católica. La Iglesia Católica ve en Daniel un modelo de santidad y confianza en Dios. Su vida y profecías apuntan directamente a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios. En tiempos de incertidumbre, los cristianos son llamados a imitar la valentía de Daniel y a esperar con fe el reino eterno de Dios. Su historia, llena de pruebas y triunfos, continúa siendo una fuente de inspiración para todos los creyentes que enfrentan desafíos en su vida espiritual y diaria. El profeta Daniel es una figura central en el Antiguo Testamento y un ejemplo de fe inquebrantable para la Iglesia Católica. Vivió durante el exilio babilónico, un periodo de crisis en el que el pueblo de Israel sufrió la separación de su tierra, su templo y su vida religiosa. Sin embargo, en medio de este contexto de opresión, Daniel se destacó por su fidelidad a Dios y su valentía frente a la adversidad. Su historia, narrada en el libro que lleva su nombre, combina relatos históricos y visiones proféticas que han impactado profundamente la teología cristiana. Daniel en Babilonia, un modelo de fidelidad. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes nobles de Judá tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 605 a.C. Según la tradición bíblica, Daniel era un joven excepcional, destacado por su sabiduría, inteligencia y apariencia física. Daniel 1, 3-4. Estos atributos lo llevaron a ser elegido para servir en la corte del rey babilonio, donde se enfrentó a la tentación de abandonar sus principios religiosos. Los milagros de Dios en la vida de Daniel. La historia de Daniel está llena de relatos de cómo Dios intervino milagrosamente en su vida y en la de sus amigos. Uno de los episodios más conocidos es el de los 3 jóvenes en el horno de fuego, Daniel 3. Nabucodonosor, después de erigir una estatua de oro, ordenó que todos se inclinaran ante ella. Sadrac, Mesac y Abed-Negó se negaron, declarando que solo servirían al Dios verdadero. Como resultado, fueron arrojados a un horno ardiente. Sin embargo, Dios envió a un ángel para protegerlos, y salieron ilesos del fuego, demostrando la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses babilónicos. Este evento no solo fortaleció la fe de Daniel y sus amigos, sino que también llevó a Nabucodonosor a reconocer el poder de Dios. Más tarde, durante el reinado de Darío, Daniel enfrentó una prueba similar cuando sus enemigos lo acusaron de orar a Dios en contra del decreto del rey. Por su fidelidad, fue arrojado al foso de los leones, pero Dios nuevamente lo protegió, enviando a un ángel que cerró las bocas de los leones. Daniel 6. Este milagro no solo salvó a Daniel, sino que también llevó al rey Darío a proclamar un decreto en honor al Dios de Daniel, reconociendo su poder sobre todos los reinos de la tierra. Las visiones proféticas de Daniel, un mensaje para el futuro. El libro de Daniel contiene algunas de las profecías más importantes de la Biblia, muchas de las cuales tienen implicaciones directas para la fe cristiana y la historia de la salvación. Entre estas visiones se destacan: la estatua del sueño de Nabucodonosor. Daniel 2. Daniel interpretó el sueño del rey, en el que una estatua compuesta de diferentes materiales representaba los grandes imperios de la historia, culminando con la llegada del reino eterno de Dios, simbolizado por una roca que destruye la estatua.
Esta visión subraya la soberanía de Dios sobre la historia y la esperanza de su reino eterno. Los 4 animales y el Hijo del Hombre, Daniel 7. En esta visión, 4 bestias representan reinos terrenales que serán finalmente destruidos por el Hijo del Hombre, quien recibe dominio eterno. Jesús mismo se identificó con este título, cumpliendo las expectativas mesiánicas de esta profecía. Las 70 semanas, Daniel 9. Una visión que apunta a la llegada del Mesías y su obra redentora. Según la interpretación católica, esta profecía se refiere al tiempo de la reconciliación final entre Dios y la humanidad a través de Cristo. El legado espiritual de Daniel. La vida de Daniel y sus visiones ofrecen profundas lecciones para los cristianos de todas las épocas. Su fidelidad y valentía son un modelo de cómo vivir en un mundo hostil sin comprometer los valores de la fe. Además, sus profecías revelan el plan soberano de Dios para la humanidad, recordándonos que la historia está bajo su control. Fidelidad en la adversidad. Daniel nos enseña a ser fieles a Dios incluso cuando enfrentamos persecuciones o pruebas. Su negativa a comprometerse con las prácticas paganas de Babilonia es un recordatorio de la importancia de permanecer firmes en nuestras convicciones. Esperanza escatológica. Las visiones de Daniel apuntan al triunfo final del reino de Dios, ofreciendo esperanza en medio de la incertidumbre. Confianza en la justicia divina. Los milagros en la vida de Daniel demuestran que Dios nunca abandona a sus siervos fieles y que su justicia prevalecerá. Versículos clave y reflexión. Daniel 1:8. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Este versículo nos recuerda que nuestras decisiones diarias reflejan nuestra fidelidad a Dios. Daniel 3:25. Miren. Veo a 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Dios nunca abandona a sus siervos, incluso en las pruebas más difíciles. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. Un testimonio del poder de Dios para proteger a sus fieles. Relevancia de Daniel en el mundo actual. En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Daniel nos anima a vivir con valentía y fe. Sus visiones nos recuerdan que Dios tiene el control de la historia y que su reino es la verdadera esperanza para la humanidad. La Iglesia Católica ve en Daniel una figura de inspiración, un testigo de la soberanía divina y un modelo de santidad. Su vida y legado nos invitan a confiar plenamente en Dios, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a esperar con fe la manifestación final de su reino eterno. El profeta Daniel, conocido por su fidelidad inquebrantable y su valentía en circunstancias adversas, sigue siendo una figura profundamente relevante en el mundo actual. Su historia, contenida en el Antiguo Testamento, no solo es un testimonio de la soberanía de Dios, sino también una guía para quienes enfrentan desafíos espirituales, éticos y morales en un entorno que a menudo desafía los principios de la fe cristiana. 1. Fidelidad en medio de la corrupción y la presión cultural. En una época marcada por el secularismo y la presión social para comprometer valores religiosos, Daniel es un ejemplo inspirador de cómo mantenerse firme en la fe. Su negativa a contaminarse con los alimentos del rey Nabucodonosor, Daniel 1:8, refleja su determinación de honrar a Dios, incluso cuando las circunstancias eran desfavorables. En un mundo que a menudo presiona para que las personas cedan a ideologías contrarias a los valores cristianos, Daniel enseña la importancia de tomar decisiones que reflejen la obediencia a Dios. Hoy en día, los cristianos enfrentan desafíos similares en áreas como la ética profesional, el entretenimiento y las relaciones interpersonales. Daniel nos recuerda que es posible vivir con integridad y ser un testimonio de fe, incluso en un ambiente hostil. 2. La esperanza en medio de la adversidad. La historia de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, y de sus amigos en el horno ardiente, Daniel 3, es un recordatorio poderoso de que Dios nunca abandona a sus fieles. Estas narraciones ofrecen consuelo a quienes enfrentan persecuciones, injusticias o dificultades personales, mostrando que la presencia divina está siempre activa y protectora. En el contexto actual, millones de personas enfrentan persecución por su fe o luchan con desafíos que parecen insuperables, como enfermedades, crisis económicas o conflictos sociales. La vida de Daniel nos enseña a confiar en el plan soberano de Dios y a encontrar fortaleza en la oración y la comunión con Él.
3. Relevancia escatológica, una esperanza para el futuro. Las visiones de Daniel sobre los reinos terrenales y el establecimiento del reino eterno de Dios, Daniel 2:44, Daniel 7, 13-14, tienen un profundo significado en un mundo lleno de incertidumbre política, conflictos globales y crisis climáticas. Estas profecías nos recuerdan que la historia está bajo el control de Dios y que su reino prevalecerá sobre todos los sistemas humanos. En una era donde el futuro puede parecer incierto, Daniel ofrece una visión de esperanza y confianza en la justicia divina. La promesa de un reino eterno gobernado por Cristo fortalece la fe de los cristianos y les da propósito al vivir de acuerdo con los principios del Evangelio.